Bien, entonces vamos a hablar un poquito de qué son los indicadores. ¿Sí? Los indicadores habrán visto que eran ácidos o bases orgánicas de tipo débil, ¿sí? O sea que se disociaban parcialmente y que además tenían una característica de presentar una coloración diferente dependiendo de si estaban disociados o sin disociar. La forma general de un indicador se escribe de esta manera. Este indicador que se va a disociar, como dijimos que eran ácidos o bases débiles, ¿sí? Se van a disociar en forma parcial. Entonces pongo una doble flecha. Va a liberar un hidrogenión y me va a quedar el indicador disociado. Entonces, fíjense, esta forma que tiene el hidrogenión va a ser la forma ácida de mi indicador. ¿Está? ¿Cómo me acuerdo que es la forma ácida? Y porque tiene el hidrogenión. Cuando está libre, es la forma básica de mi indicador. Y otra forma de decir esto, puedo decir que en la forma ácida está sin disociar. Sin disociar. Y en la forma básica está disociado. O sea, separado, entre comillas. Está disociado. Bien, esto obviamente responde a un equilibrio. ¿Cómo se va a llamar la K de este equilibrio? Bueno, la K del indicador. ¿Sí? ¿Y a qué va a ser igual esta K del indicador? Y bueno, va a ser igual a la concentración de hidrogeniones por la concentración de la forma básica o disociada. Perdón. Dividido la forma ácida o sin disociar. Esto está andando, para variar, bastante mal. Ahí está. Entonces, esta es mi K de este equilibrio del indicador. Fíjense que acá yo puedo despejar el pH. En realidad, la concentración de hidrogeniones puedo despreciar. La concentración de hidrogeniones. ¿A qué va a ser igual? Bueno, va a ser igual a la K del indicador por la forma ácida o sin disociar dividido, o sea, la forma básica que está multiplicando pasa dividiendo, ¿sí? Queda acá abajo. Bien, ¿qué pasa si yo a esto le aplico el menos logaritmo en ambos miembros? Fíjense, si le aplico el menos logaritmo a la concentración de hidrogeniones, ¿qué me va a quedar? El pH. Si le aplico el menos logaritmo a la concentración, a todo este término, fíjense, ¿se acuerdan cómo era el logaritmo de un producto? ¿Sí? Entonces me queda
el menos logaritmo de la K del indicador, me queda el PK del indicador, PK del indicador, y acá me queda sumando, y obviamente este término se me invierte. Me queda más el logaritmo de la concentración del indicador disociado, o la forma básica, sobre la forma ácida. Y con esta expresión vamos a resolver los ejercicios de indicadores, ¿sí? Seguramente todo esto ya lo vieron en la teoría, también está explicado en el videito que les dije, está ahí en mi canal. Está, esa es la expresión. Vamos a ver algunos ejemplos de los indicadores que siempre estamos utilizando. Por ejemplo, la fenolftaleína. La fenolftaleína. ¿Qué forma va a tener? Y bueno, fíjense. Entonces dijimos, la fenolftaleína va a tener una forma ácida y va a tener una forma básica. ¿Sí? La forma ácida y la forma básica. ¿A ustedes qué les parece? Y acá, ¿qué quiere decir que esta es la forma ácida? Si se incorporan hidrogeniones, pasa a la forma básica, y si se incorporan oxidrilos, pasa a la forma básica, si se incorporan hidrogeniones, pasa a la forma ácida. Entonces, ¿se acuerdan a qué pH viraba la fenolftaleína? Viraba a pH alcalino, ¿sí? Mayor a 9,8. Entonces, a pH mayor a 9,8, esto va a estar rosado. No, rosado no, violeta. A pH mayor a 9,8, la fenolftaleína se pone violeta y se encuentra de esta forma. Violeta y se encuentra de esta forma. A pH menores a 8, la fenolftaleína estaba en esta forma y está incolora. ¿Sí? Incolora. Otros indicadores que vimos en la clase pasada era la aliantina o el anaranjado de metilo. Eleantina. La eleantina también va a tener una forma ácida y una forma básica. Que va a predominar una u otra dependiendo qué es lo que predomine, si los hidrogeniones o los oxidrilos. Bien, ¿cómo era la aliantina? Vamos a poner acá pH. ¿Se acuerdan los valores de pH en los que viraba? pH menores, bueno, vamos a poner con negro, menores a 3,2 era roja. Y predominaba esta forma. A pH mayores a 4,4 predominaba esta forma y era amarillo. Fíjense, el primer ejercicio dice, antes que se generalizara
el uso de electrodos de vidrio y medidores de pH, era frecuente determinar el pH midiendo la concentración de las formas ácidas y alcalinas de un indicador por colorimetría. Si se añade anaranjado de metilo a una disolución y la proporción de concentraciones de las formas ácidas alcalinas resulta ser 1,64, ¿cuál es el pH de la disolución? Siendo el K del indicador 3,47 por 10 a la menos 4. Muy bien. Bueno, entonces, a mí lo que me está diciendo es que la relación entre la forma ácida y básica, o sea, la relación entre la forma ácida y la forma básica, ¿sí?, es igual a 1,64. Esto quiere decir que la forma ácida es 1,64 veces la forma básica. ¿Está? ¿Se entiende esto? Entonces, esto quiere decir entonces que la forma ácida va a ser 1,64 por cada 1 de la forma básica. Por eso la relación es 1,64 a 1. Bien, esto es como la parte más complicada de entender. Lo otro es reemplazar en la expresión que vimos recién. Vamos a tener el pH, que va a ser igual al pK del indicador, más el logaritmo, ¿sí?, de la forma básica sobre la forma ácida. Y acá, este término, ¿sí?, yo lo puedo trabajar de varias maneras. Si no necesariamente lo tengo que trabajar con concentraciones. En este caso, lo puedo trabajar como una relación. ¿Está? También lo puedo trabajar como porcentaje, ya lo vamos a ir viendo. Ahí en los ejercicios que yo les puse en el otro video de ejemplo, generalmente se trabaja con valores de porcentaje. ¿Está? Vamos a ir reemplazando los datos. El valor de pH no lo tengo, es mi incógnita, ¿sí? Me está pidiendo a qué pH se produce el viraje. El pK del indicador lo tengo que calcular, porque acuérdense que este P es menos logaritmo. El P era menos logaritmo. En el caso del pH, no lo calculo porque es mi incógnita, digamos, y me va a dar un valor que ya va a ser el menos logaritmo de la concentración de hidrogeniones, o sea, el pH. Pero en el caso de la K del indicador, a mí me está dando el valor de la K, no del pK. Entonces, lo que tengo que hacer es hacer el menos logaritmo de 3,47 por 10 a la menos 4. Y eso no es otra cosa que el pK del indicador, más el logaritmo de la forma básica sobre la ácida. O sea que es al revés esta fracción, porque es 1,64 la forma ácida sobre la básica. Entonces, al revés, me queda 1 sobre 1,64. ¿Está? ¿Qué valor de pH les da? Bien, debería dar 3,24. ¿Alguien más?
3,24, muy bien. Está tan simple como esto. Vamos a hacer el ejercicio 2 entonces de indicadores. Bien, el ejercicio 2 dice que en la valoración de 10 mililitros de ácido clorhídrico con hidróxido de bario, en presencia del indicador 2,4-dinitrofenol, la disolución cambia de incolor a amarilla cuando se añaden 17,9 mililitros de base. ¿Cuál es el valor aproximado del pK del indicador para el 2,4-dinitrofenol? Lo primero que tenemos que hacer es hacer, o plantear, mejor dicho, la reacción que está sucediendo, es una valoración. Estoy valorando ácido clorhídrico con hidróxido de bario. Ácido clorhídrico más hidróxido de bario. Estoy mezclando, por decirlo de alguna manera, un ácido y una base. Entonces, ¿qué se me va a formar? Se me va a formar una sal, que va a ser el cloruro de bario, más agua. Bien, fíjense que acá ya planteé la reacción. Siempre que planteaba una reacción, lo segundo que tenía que hacer era ver si estaba balanceada. Y en este caso no está balanceada, porque fíjense que acá tengo dos cloruros del cloruro de bario y tengo un cloruro del ácido clorhídrico. Entonces voy a necesitar dos ácidos clorhídricos acá. Y fíjense que ahora sí quedó balanceada, porque tengo dos hidrogeniones, más dos son 4, y acá necesito dos aguas. A ver. Tengo 4, tengo dos cloruros, tengo un bario, dos oxígenos y dos oxígenos. Ahí está, ahí quedó balanceado. ¿Cuánto estoy agregando de ácido clorhídrico? 10 mililitros, que tienen una concentración 0,0405 molar. ¿Cuántos milimoles estoy agregando acá? O sea, corro un lugar la coma. 0,405 milimoles. De hidróxido de bario, ¿cuánto estoy agregando? Bueno, dice que se agregaron 17,9 mililitros. Y que la concentración era 0,0112 molar. 0,0112 molar. ¿Cuántos milimoles estoy agregando de base? Alguien que lo calcule. 0,2. 0,2 milimoles. Entonces, fíjense, vamos a hacer un poco de estequiometría. Si reaccionan 2 a 1 para dar 1, 0,405 reaccionarían con 0,225. Tengo menos, entonces este es mi reactivo limitante. Por lo tanto, 0,2 van a reaccionar con 0,4 para darme 0,2 milimoles de sal. Y acá voy a tener un exceso
Sí, me va a sobrar un poco de ácido. ¿Cuánto me va a sobrar? Y bueno, 0,405 menos 0,4 es 0,05 milimoles. ¿Está? Este es mi exceso. Este exceso es lo que me va a determinar, ¿sí?, el pH de la solución, porque fíjense que lo único que tengo en esta solución es exceso de ácido fuerte, sal, que tiene pH neutro, y agua. O sea que lo único que me está aportando al pH, o sea, hidrogeniones u oxidrilos, es el ácido clorhídrico. Encima es un ácido fuerte. O sea que va a estar totalmente disociado. Ácido clorhídrico que se va a estar disociando en hidrogeniones y cloruros. En cloruros ahora no me estaría importando, me está importando únicamente los hidrogeniones. Y fíjense, esto es 1 a 1, o sea, un mol de ácido clorhídrico me da un mol de hidrogeniones, por lo tanto, 0,005 milimoles de ácido clorhídrico me van a estar aportando 0,005 milimoles de hidrogeniones. Y estos 0,005 milimoles de hidrogeniones son los que me están determinando el pH de esta solución. Vamos a calcular el pH. El pH de la solución va a ser igual al menos logaritmo de la concentración de hidrogeniones. Es decir, que va a ser igual al menos logaritmo, y tenemos que hacer el cálculo de la concentración de hidrogeniones. Tengo 0,005 milimoles y estos milimoles ¿en qué volumen están? En mililitros. En 10 más 17,9, es decir, en 27,9 mililitros. Fíjense que este mili y el milimol se me cancela con el mili y el mililitro y me queda moles por litro, que es concentración molar. ¿Qué pH les da la solución? pH 3,75. Muy bien. Bien, vamos a ir reemplazando entonces en la fórmula. pH, bueno, se las pongo acá chiquita por las dudas. La fórmula era el pH, que es igual al pK del indicador, que es mi incógnita, esta es mi incógnita, más el logaritmo de la forma básica sobre la forma ácida. ¿Está? Esta es mi incógnita. O sea que, fíjense, el valor de pH ya lo tengo que ver la relación que hay entre la forma básica y la forma ácida. Fíjense que, según la teoría, para que un indicador se aprecie el viraje del indicador, ¿qué relación o qué tenía que tener entre una y otra? ¿Cómo tenía que ser, por ejemplo, la forma básica sobre la ácida o la ácida sobre la básica para que se pueda ver ese viraje del indicador? ¿Alguno se acuerda? 10 a 1. Claro, ahí está. Muy bien, Lenzo. Tiene que ser 10 a 1, ¿sí? Fíjense que el enunciado les dice que cambia de incolora a amarilla cuando se añaden 17 de base. Entonces, si yo estoy agregando base,
el pH estaría subiendo en teoría, ¿o no? ¿No les parece? Entonces, fíjense, si yo estoy añadiendo base, quiere decir que estoy subiendo el pH. Vamos a hacer la formulita acá. ¿Se acuerdan que si yo agregaba base, o sea, oxidrilos, pasaba a esta forma? Y si agregaba hidrogeniones, pasaba a la forma ácida. Entonces, quiere decir que la forma amarilla es esta. Y la forma, creo que color era, no dice. Bueno, incolora debe ser. Incolora es esta. ¿Está? Entonces yo lo que quiero es que esta proporción tiene que ser 10 veces más grande que la incolora para que se vea el viraje. Entonces, si es 10:1, quiere decir que esto tiene que ser el 10% y esta tiene que ser el 90%. Entonces, concretamente, vamos a reemplazar los datos. Me quedaría pH 3,75 igual al pK del indicador, que es mi incógnita, más el logaritmo, ¿sí?, de 90 sobre 10. ¿Por qué no pongo 10:1? Porque en realidad esta proporción entre la forma básica y la forma ácida tienen que guardar una relación, ¿sí? No puedo poner cualquier número al azar. ¿Cuánto les da eso? Bueno, acá, ¿cuánto les da el logaritmo de 90 sobre 10? 0,95. Este pasa restando para el otro lado, entonces me queda que el pK del indicador va a ser igual a 3,75 menos 0,95. $2,79. Dice Agustina, 2,80 sería, si tomamos 5 y 5 acá. $2,8. Vamos a ver errores de titulación. Los errores de titulación se dan por lo que vimos que muchas veces los indicadores, no existe un indicador para cada punto de equivalencia, sino que, bueno, yo puedo utilizar indicadores que, bueno, estén cerquita, pero a veces, estrictamente hablando, estoy cometiendo un pequeño error. ¿Se acuerdan cuando vimos cómo era la curva de valoración del oxidrilo? Que yo podía usar tanto la fenolftaleína como la liantina. Y fíjense que uno vira en un medio netamente alcalino y la otra vira en un medio netamente ácido. Y sin embargo, podía usar cualquiera de las dos, porque el salto de pH en el punto de equivalencia era bastante amplio. ¿Está? Pero bueno, obviamente no siempre es así, sobre todo cuando estoy haciendo una valoración con algún un ácido o una base débil. ¿Se acuerdan que los saltos no eran tan prolongados? Entonces es importante elegir un indicador que me marque lo más cerca, o que vire, mejor dicho, lo más cerca posible de ese punto de equivalencia. Vamos a ver el ejercicio 5 entonces, de curva de titulación. A la curva no la vamos a hacer entera porque
si se fijan en el enunciado, dice la curva de valoración de 100 mililitros de ácido clorhídrico con hidróxido de sodio. O sea, es un ácido fuerte que se valora con una base fuerte. O sea, es una curva bastante simple. Y dice, bueno, calcular el pH en el inicio, en el punto medio, en el punto de equivalencia y con un 10% de exceso de titulante. Y después me pide, dado los rangos de viraje de los indicadores mencionados abajo y en función del cálculo del porcentaje de error que se comete con cada uno de ellos, elegir el indicador en el cual se comete el menor error. ¿Sí? Y me dice, naranja de metilo, 3,2 a 4,4 es el viraje, fenostaleína, pH entre 8 y 9,8, y la timostaleína, pH entre 8,3 a 10,5. Entonces, si estoy valorando un ácido fuerte y una base fuerte, en el punto de equivalencia, ¿qué pH voy a tener? ¿Cómo era el pH en el punto de equivalencia de la valoración de un ácido fuerte con una base fuerte? 7, muy bien, el pH es 7. Entonces, ya puedo hacerme la idea de que el anaranjado de metilo está demasiado lejos de este valor. ¿Sí? A lo mejor lo podría usar también si no me quedara otro. Vamos primero con la fenostaleína. Bien, la fenostaleína vira entre 8 a 9,8. Entonces vamos a decir que vira totalmente a pH 9,8. Un pH tan alcalino quiere decir que lo que yo tengo en exceso para que me dé ese pH, o lo que necesito, es oxidrilos, ¿sí? Porque es un pH alcalino. Entonces, si el pH es 9,8, ¿cuánto va a ser el pOH? Va a ser 14 menos el pH, o sea, 4,2. ¿Me siguen hasta acá? pH 4,2. Si voy a tener un pH de 4,2, eso quiere decir que voy a necesitar una concentración de oxidrilos que sea igual al antilogaritmo de menos 4,2. ¿Qué concentración de oxidrilo? 6,3 por 10 a la menos 5 molar. Esa es la concentración de oxidrilos que tuve que agregar de más para que pueda haber el cambio de pH. ¿Sí? O sea que tuve que agregar un poco más de hidróxido de sodio en este caso hasta que se alcanzó un pH de 9,8. O sea, tengo un pequeño exceso de base que hizo que el pH suba y finalmente la fenostaleína vire. ¿Está? Es lo que veíamos recién, ¿sí? En la parte de indicadores. En el ejercicio 2 que hicimos de indicadores, que justamente, fíjense, acá estoy valorando un ácido fuerte con una base fuerte, que me va a formar sal más agua. Las sal más agua no me aportan al pH 7, pero a pH 7 la fenostaleína todavía está incolora. Entonces voy a tener que agregar un poquito más de base hasta que el pH alcance un valor alrededor de 9,8 y se ponga violeta o fucsia. Bien, entonces si necesito esta concentración de oxidrilos,
esta concentración de oxidrilo, que dijimos que era 6,3 por 10 a la menos 5 molar. ¿Quién me la está dando? Y bueno, fíjense, yo voy a tener los milimoles de titulante, o sea, me lo está dando un exceso del titulante, mi titulante que es la base. Tengo los milimoles de titulante menos los milimoles del titulado sobre el volumen total. ¿Está? Así es como de este cálculo surgió esta concentración de oxidrilos que me hicieron virar la fenolftaleína. Tengo un exceso de base, fíjense, porque tengo los moles de titulante, que era mi base, menos los de titulado que tenía, que me neutralizaron una parte de estos milimoles de titulante, dividido un volumen total. Vamos a reemplazar los milimoles de titulante. ¿A qué van a ser igual? Y bueno, tengo el volumen de titulante, no lo sé, porque es lo que tengo que calcular. ¿Cuánto tuve que agregar en total para que me vire la fenolftaleína? Entonces lo voy a nombrar volumen de titulante. ¿Qué concentración molar tenía ese titulante? 0,2 molar. Vamos con los milimoles de titulado. El titulado era el ácido clorhídrico. Tenía 100 mililitros con una concentración 0,1 molar. Dividido estas dos cosas, esta resta, por el volumen total. ¿A qué va a ser igual el volumen total? Y bueno, a los 100 mililitros que tenía de titulado, más el volumen que agregué de base. ¿Está? Y ahora lo que tengo que hacer, bueno, acá es volumen de titulante, no de base, me equivoqué. O pongo de base o pongo de titulante, cualquiera de las dos está bien. No puedo poner una y una porque me quedan dos incógnitas distintas. ¿Sí? Volumen de titulante, que en este caso es una base, es mi base, el hidróxido de sodio. Bien, despejemos volumen de titulante. Este término que está acá abajo dividiendo pasa multiplicando. Me queda 6,3 por 10 a la menos 5 por 100 más volumen de titulante. Y esto acá me queda igual, volumen de titulante por 0,2 es 0,2 volumen de titulante, menos 100 por 0,1 es 10. Esto menos 10. Bien, apliquemos la distributiva acá. A ver, vamos a ir haciendo. Ustedes vayan haciendo también, ¿sí? 6,3 por 10 a la menos 5 por 100 me queda 6,3 por 10 a la menos 3. (6,3) por 10 a la menos 3. Más 6,3 por 10 a la menos 5 volumen de titulante. Y de este lado me queda todo como está. 0,2 volumen de titulante menos 10. Entonces ahora, este 10 que está restando, lo paso sumando para el otro miembro, y este término que tiene el volumen de titulante como incógnita y que está sumando, lo paso restando para el otro término.
Entonces me queda 6,3 por 10 a la menos 3 más 10, ¿sí? Me queda 10,0063. Y del otro lado me queda volumen de titulante por, y acá fíjense, 0,2 menos 6,3 por 10 a la menos 5, me queda 0,1999. ¿Está? Y ahora este término que está multiplicando pasa dividiendo para el otro término y me da el volumen de titulante o de base que agregué. 10,0063 dividido 0,1999. Me queda 50,047. Fíjense que acá es importantísimo el tema de las comas. Seguramente acá arriba, cuando hicimos la concentración de óxido de hilo, había otros decimales más. Entonces puede ser que haya alguna variación, ¿sí? Porque esto tiene que ser lo más exacto posible. Sí, acá sería 47,3 más o menos. El volumen en mililitros que utilicé de titulante. Y ahora tengo que saber qué porcentaje representa esto que agregué de más, o sea, los 0,0473. En el punto de equivalencia, ¿se acuerdan que los miliequivalentes de titulante se igualaban a los miliequivalentes de titulado? ¿Sí? Esto es 1 a 1, así que directamente vamos a hablar de milimoles de titulante y milimoles de titulado. El titulado dijimos que era 100 por 0,1. Bueno, vamos a ponerlo bien, por 1, el factor de equivalencia. O en realidad el número de equivalencia. Y de este lado, lo equivalente titulante era el volumen de titulante para el punto de equivalencia por 0,2 por 1, que también es el factor de equivalencia. Por eso en este caso no los pongo. 100 por 0,1 es 10, dividido 0,2 me da el volumen de titulante que necesito, en teoría, para alcanzar el punto de equivalencia. Esto es igual a 50. ¿Está? Entonces ahora ya puedo calcular el error que estoy cometiendo, porque yo necesitaba 50 y en realidad agregué 50,0473. Entonces tengo que saber esto de más que agregué, qué porcentaje me representa. El error de titulación va a ser igual a los 50. Esto es una regla de 3 lo que estoy haciendo, ¿sí? Nada más que ya la escribo. 47,3 menos 50, o sea, ¿cuánto es lo que agregué de más? Esto dividido 50 por 100. Y ahí me va a dar el porcentaje de error que tengo en la titulación. A mí me da 0,0945%. Es bastante simple, ¿sí?
es calcular qué es lo que tengo en exceso para que me vire el indicador. El otro es igual, la timostaleína es lo mismo, nada más que vira un poquito después, o sea, va a necesitar un poquito más de exceso de base. Fíjense que va a terminar de virar en 10,5 el pH. Entonces el error obviamente va a ser un poquito mayor.